Estamos aquí cómodamente y ya estábamos debatiendo con nuestro invitado que recibimos con este fuerte aplauso, Robert Parrado. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, a consecuencia de la realidad que siempre va más adelante que nuestras expectativas. O que va por caminos o por otros caminos. Que no son los que queremos. Bienvenido, Robert, como siempre. Un gusto, Gracias por venir. por compartir este ratito con usted, un tema tan triste para todos, ¿no? Sí, es difícil el día después y por eso la invitación que te hace la producción a vos. No queremos ponernos a pontificar de qué debería haber hecho la madre, si el padre estaba, si no estaba, sino lo que ha sido tu trabajo de tantos años con respecto al perfil de posibles situaciones de abusadores o qué lección puede dejar una cosa como la del otro día. Sí, yo te contaba cómo fue lo de la nota de Gabriel Pereira en El Observador, algo que habíamos comentado en su momento, esas charlas que tenés, viste, con algún compañero, con algún periodista, y le comenté, le digo, mirá, en la muestra que yo vengo llevando adelante, le digo, me llama la atención que el 100% son habían sido abusados en su infancia o adolescencia, y a él le quedó, en determinado momento, me lo plantea para armar una nota. Y yo le dije que había empezado por el año 98, de alguna manera habíamos visto abusadores sexuales, pero claro, en un abanico de realidades, dentro de las cárceles, o sea, CONCAR, en Minas, en La Valleja, derivados por el juzgado, realidades dispares en el interior y en el CONCAR, los que veías a nivel ambulatorio, en la atención específica que te derivaban los jueces y los que veías vos en tu experiencia pericial. O sea que en realidad cada uno de ellos estaba vinculado a una situación de abuso. Muchos de ellos pasaron por ti. Sí, sí, sin duda. Es decir, por consultas de diferentes tipos. Claro. Entonces ahí vos veías que era una realidad que te impactaba. O sea, ellos cuando te contaban esa historia era que habían sido víctimas de abuso en su infancia o en su adolescencia. Dentro de ese abusador que queremos castrar, que lo violen, que lo maten, que lo encierren de por vida, había una historia re jodida. No lo justifica para nada, pero sí nos dice que si no se trabaja ciertamente en estas situaciones, las historias pueden llegar a repetirse, que no es determinante, no es lineal. Pero tú decías que el 100% de los abusadores habían sido víctimas de abuso. Y eso realmente a mí me impactó. Que no quiere decir que el 100% de los abusados vayan a terminar siendo abusadores. Totalmente, porque esto es una pequeñísima muestra para que la gente entienda. de un abanico de posibilidades enorme. ¿Pero ese 100% indica que en este podríamos estar frente a un caso parecido? Y lo que pasa es que ahora uno, de acuerdo a la información que tenemos, que también hay que ser muy serio en esto, se habla de una presunción de abuso. El victimario está muerto. O sea, ¿presunción? Claro, porque se sabe que fue abusado, porque yo escuchaba al médico forense, no se sabe quién abusó. No se sabe Todos si inferimos que puede haber sido, pero no lo sabemos. O sea, en esto hay que ser serios. Entonces vos decís, se te abre un abanico. Si fue y con los fluidos de la situación que se plantea e investiga la justicia, se confirma que es quien lo mató, es una historia. Una historia que nos interpela como comunidad, porque tenés que hacer, a mi criterio, una evaluación de todos los niños que puedan haber tenido vinculación con esta persona. Si no fue, el abanico se te abre de una manera bastante complicada y la realidad es otra. Entonces, como que uno acá tiene que plantearse todo. ¿Hay responsabilidades? Y responsabilidades compartidas, pero el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Cuando tenemos un hijo y tiene algún indicador, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Mirá, hizo fiebre, no sé qué tiene, está raro, y es el médico que te lo va a decir. Acá en este caso la mamá lo hizo. Y sin embargo uno ha visto el palo parejo. Pasa que son tiempos de redes sociales. Sí, las redes sociales son terribles. Yo no quiero hablar de la anécdota específicamente de este caso. Me gustaría ir más allá porque cuando hablamos de responsabilidades, ¿qué cuota de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? ¿No? Sí, sí. Yo me he enfrentado acá, políticos sentados acá, hablando de proyectos de ley y de un montón de cosas, respecto a estas temáticas en las cuales el sistema político entero y la sociedad le da la espalda. Sin duda. Donde me encuentro con una realidad, sobre todo en el interior del país, donde la pedofilia está vista de otra manera. Y te digo algo que vos lo manejás, Fito, hablamos. Es el tema de la ruta de maltrato y abuso que está aprobada en Uruguay y que sabemos que tenemos dificultades enormes para poderla llevarla adelante, donde ahí tenés
Participamos nosotros en esa también, porque a mí me tocó participar estando desde el Ministerio de Interior. Pero, ¿qué tenemos en el interior? Cuando de repente hay localidades que el médico va una vez cada 15 días. O de repente, con suerte, y de repente no tenés el psicólogo. O nos pasó con el tema aborto, que de repente no tenías los equipos. Yo creo que es hora de revisar cómo estamos parados a nivel del fútbol infantil, que fue uno de los temas que se tocó. Vos decís, bueno, ¿qué control hay sobre la el Secretaría de baby fútbol? Deporte no debería pensar, quizás, porque son ideas, si tenemos que sacar hacer un carnet de salud para poder manejar, capaz que para determinadas tareas necesitamos una foto, porque en realidad no te olvides que eso es una foto, porque el deterioro puede venir después. Pero saquemos de la anécdota, saquemos del baby fútbol. Hay escuelas de karate para niños, karate, de bailes, lo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque un abusador, dentro de sus características, si fue abusado, habitualmente se relaciona con niños, niñas o adolescentes de la edad en la que fue víctima, por lo tanto genera como una suerte de bloqueo emocional. Sí, es entonces, como una película de terror. Claro, y vos decís, bueno, entonces deberíamos ver, y esto no es para demonizar al director técnico, al karateca, no, al maestro, no. Es para controlar y evitar situaciones. Y nos evitamos quizás algún problema, y los vacíos en las familias, digo, hay familias que, no está el papá, sí está el papá, bueno, pero pará, hay mamás que son jefas de hogar y esa familia anda volando. Hay familias que tienen a los dos y es de terror. O sea, ¿dónde estamos apoyándonos como estructura, como sociedad, no? Como Estado. Claro. Como Estado, no hay un estudio psicológico de los quienes entran a trabajar con menores en el INAU. No. Y lo digo con todas las letras. Sí. Porque uno de los procesados en Artigas acababa de pasar por el examen psicológico para ser inspector de INAU. Y acababa de pasar. Y no pasa nada. Claro, vos tenés que, el culpable es el señor. Y ojo, seamos honestos también, que no es de fácil evaluación. No, ya absolutamente sea que no. víctima o potenciales victimarios. No es en una sesión de un psicólogo de 15 minutos. Y que después tendrías que hacer un seguimiento de esa persona, una evaluación de ese desempeño, o sea, movernos como para poder entender esta realidad. ¿Pero por qué? Y porque no tenemos ni números claros a nivel país. Es opaco y pobre el número. Tenés, miraba ahora antes de venir, 275 casos de violaciones registradas por el Ministerio del Interior. Busqué, porque digo, ojo, violación es una cosa, que dicho sea de paso no te dice callejeras y domésticas, está el número gordo. Atentados violentos al pudor, que en realidad es lo que te engloba la mayor cantidad de situaciones de abuso sexual. Absolutamente. Entonces, lo tengo que tener para poder decir qué tenemos como política de Estado, como país. Pero a eso agregale, dentro de esas situaciones, y siempre lo repito porque creo que esto, y ahora lamentablemente con esta situación, lo tenemos que replantear. 275 casos, violaciones. Decíamos que no sabemos cuáles son domésticas y cuáles callejeras. Sabemos que la mayoría son domésticas o de familiares por una razón obvia. El número te golpea siempre. La práctica te lo dice. Son 275 violaciones, personas, bueno, entonces puede haber 100 y pico de abusadores porque habitualmente abusan de más de una persona. Si son 275 abusadores, ¿eso en qué lapso tenemos es? el doble de víctimas. ¿En qué lapso es eso? Eso es en 2015. Es el datos oficiales del Ministerio del Interior, 275. Pero no está el atentado violento al pudor. Que ese es un número que debe ser muy grosso, más las denuncias, mejor dicho, más lo que no se denuncia. Pero a ver, a lo que yo voy que encuentro la contradicción entre, en la práctica cotidiana, la permisividad que hay a este tema y cuando ocurre un caso como este... Nos vamos en el péndulo. Se rasgan las vestiduras todos los que nunca hicieron nada. Yo te pongo un ejemplo. Hay un proyecto de ley que es del senador Luis Lacalle Pou. Del registro. Del registro, que yo lo comparto. Señor. Y le haría algunas correcciones. Yo también. Que ya lo hablé con él. Digo, ¿no? Registro de, para que los que no saben. Para un registro de abusadores sexuales. Que incluso si vas a contratar a alguien, a ver, Gali, Exacto. no está. Contratarlo más allá de todo lo que pidamos. Y para tener relación con el Estado también. ¿Me entendés? Hay un montón de cosas. Entonces uno podría pensar entre comillas, una suerte de carnet de salud para ese tipo de historia, una evaluación. Pero un registro, la comisaría del barrio tiene que saber que está viviendo en el barrio. Claro, tener información. La Secretaría de Deportes, si lo llevamos al fútbol infantil, capaz que de repente pueda aportar algo. Todos nosotros como sociedad. Bueno, a ese proyecto de Luis Lacalle Pou se le dio vuelta a la cara. Sí, hasta ahora no ha sido... Entonces, ¿no tienen avance. vergüenza los señores diputados y senadores que ahora se rasgan la vestidura? Lo que pasa es que ahí tratamos de ponerle como un paño, un manto,
algo que nos pegó feo, porque realmente como comunidad creo que nos dolió a todos mucho. Yo creo que además por un efecto, por un lado interesante y por otro lado que nos llegó a un lugar de nuestro ser muy especial, que es la imagen de Felipe. Digo, es como que sentiste que era parte de ti. Y creo que está bueno analizarlo desde ese lugar, pero mirá que... Hay que decir, simplemente un paréntesis muy breve, que los medios lo mostraron y mostramos... Porque autorizaron, sí, porque la justicia entendió pertinente, no sé si ha pedido el Ministerio del Interior, que en este caso que estaba en riesgo la vida de este niño y que esto podía ayudar eventualmente a ubicarlo. Ah, sin duda. Ojo, si yo hubiese estado todavía en el Ministerio del Interior, ustedes saben cuál es mi posición. Ante la ausencia o el riesgo, la difusión de imágenes es la única forma que yo tengo, salvo que tenga un elemento que me diga que puede pasar algo. Pero la conferencia de prensa también fue rara. Sí. Parecía una estrategia comunicacional para decir no es muy grave, cualquier cosa vení y después vemos. Yo creo que se entendió por ahí. Creo que fue por ahí. Pero el señor y estuvimos analizando si era secuestro o no era secuestro, no. Retención de menores, artículo 283 del Código Penal, por ejemplo, tenés uno clarito. Pero yo lo que voy es, debe haber un tan meticuloso en que no era secuestro. Claro, pero además la otra, ya que vamos a analizar, y uno dice, bueno, diario del lunes, sí, pero vamos a corregir. ¿Cómo se hacen los rastrillajes en Uruguay? Lo hacemos en forma en espiral, concéntrico, cuadrícula, está formado el personal para eso, hay voluntariado, el voluntariado cómo se integra, yo lo viví con ausentes, lo viví ahora viéndolo y en otros casos más. ¿Hay algún cierre de fronteras? Los cierres de fronteras se hacen, pero tienen particularidades, digo, porque no te olvides que pasaron 3 horas desde que lo retira de la escuela hasta que toma conocimiento la mamá. En 3 horas en Uruguay andás bastante lejos de muchos lugares. Sí, podría estar ahí al límite. ¿Te das cuenta? En el límite. Bueno, estuve buscando el fin de semana, Estados Unidos tenía en el 2013 casi 4.000 niños desaparecidos. Exacto. Estados Unidos solo, Sí. Está en mi tweet line, así que lo pueden encontrar. Casi 4.000 niños desaparecidos sin rastro. Sí, es terrible, es terrible. Y acabo de decir, bueno, a ver qué pasó. La escuela. Y claro, algo que empieza a transformarse en natural, de repente después no se cumple con lo formal. En este caso, por lo último que escuché de la crónica periodística, parece que el nombre de esta persona estaba dentro de los que podían levantarlo. Si es así, los adultos referentes generaron una habilitación para que este tercero, por alguna razón histórica, tuviera esa cercanía. Y bueno, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo por 1000 razones? Obvio. Digo, tampoco es la pedrada gratuita, digo, ¿no? Es como agregarle, le tienen que avisar a la mamá y bueno, capaz que hay que mejorar los protocolos. Y sí, hay que hacerlo, pero tenemos que empezar a pensar juntos y que Felipe se transforme en el camino, porque ese camino está empedrado de muchas situaciones como estas, de las que no se denuncian, de las graves, y en esta en particular que termina con la muerte. Sí, capaz que hay que hacer lo que hacen los bancos hace mucho tiempo. Es probable que si vos vas con un cheque de $20.000 y la cuenta es de Fito Gali, te demoren un poquito y lo llamen a él. Hay alguien acá para cobrar un cheque suyo de $20.000. Claro, porque llama la atención en función de la cuenta y cómo la mueve también. Sí, por más que esté autorizado, en fin. Son detalles, hay que trabajar. Queríamos tener estos minutos contigo, Robert, hoy. No, un gustazo. A mí solo quería agregar que hay silencios cómplices que me aterran. ¿Cómo cuáles? Del sistema político. Yo creo que el sistema político tiene que asumirlo, tiene que hacer su mea culpa. No tiene testículo. Creo que la educación lo tiene que hacer y todos los que tenemos una responsabilidad en esto, en el lugar que sea, y lo cierro con esto, no es lo mismo ser asesor que ser perito, que ser militante en un tema. A veces no ayudamos al sistema queriéndolo ayudar por no saber cómo funciona. Exacto. Y eso no es menor. Igual lo clave es que el sistema mira para el costado, como dice Fito, porque hoy hay una noticia que no tiene que ver con esto en el país de hoy, que dice que hay 227 mujeres que ejercen la prostitución legalmente en Montevideo. Pero los dueños de esos lugares legales estiman, mirando solo avisos de internet y de los diarios, que debe haber más de 1.500, 2.000. Sí. ¿Y quién lo está controlando? Y está en todos lados, de entrar a un diario nomás. Claro, pero antes era la policía que tenía el control directo y salud pública. Y en Uruguay eso está regulado. O sea, no está ni prohibido ni abolido. Está regulado. Entonces, ¿cómo lo estamos regulando? Y son los debates que en algún momento se dieron y pasaron a la historia. Sí, bueno, fíjate, vamos a agarrar una pila todos los días. 227 hasta que no pase algo. Hasta que no pase algo jodido. Ahí van a salir todos los políticos. Sin duda. Gracias, Robert. Muchísimas gracias. Un gustazo como siempre. Un placer y muy claro además. Te agradezco.